¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos desde el estudio de televisión de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez en este primer Festival de Historias, una instancia donde nos reunimos en torno a las buenas historias. Y parte de este encuentro tiene que ver con reunirnos también con buenos contadores de historias, referentes, que precisamente van a conversar con nuestros estudiantes que están aquí en nuestro estudio acerca de esto, de lo bonito de compartir historias, como dice el eslogan de esta primera versión. Les voy a presentar a nuestro invitado. Estamos junto a Andrés López Aguad. Él es exalumno de nuestra escuela, es periodista, magíster en comunicación, convención en edición y medios de comunicación y autor del libro Carmelo, matar dos veces a un hombre y además una serie de otras cosas que vamos a ir descubriendo precisamente a partir de esta conversación. Andrés, bienvenido. Gracias por el espacio, profe, todavía. Siempre profe. Bien. Para partir, quiero hacer una pregunta bien genérica y precisamente en relación con esto de las historias, porque hacer una investigación periodística, lógicamente, implica contar una gran historia. Pero yo me pregunto si esa historia se descubre, se crea o es un poquito de las dos cosas. Yo creo que es un poco de las dos cosas, pero me iría por más bien unos pasos. Creo que lo primero es descubrirla, y después yo diría que se construye una historia. En el caso nuestro, para contarle un poco aquí a los estudiantes, nuestro libro se llama Carmelo, matar dos veces a un mismo hombre, la historia de un funcionario internacional de Naciones Unidas, asesinado en 1976 por la DINA. Esa es como la big picture. Y nosotros llegamos a este caso cuando la historia, si uno quiere, ya estaba documentada, habían reportajes, existía información sobre esto. Y entrevistamos a la hija de Carmelo, que yo diría es la protagonista del libro, y ella en un momento nos dice algo así como, bueno, ¿y qué quieren contar si ya está todo contado? Sí, hagamos el paréntesis que este plural es porque tú eres coautor junto con Sí, otro. con Camilo Pérez, Con un gran Camilo amigo Pérez. mío, con quien hicimos este libro. Llegamos a esta entrevista y la hija nos dice, bueno, ¿qué quieren contar si ya está todo contado? Y hablaba con un desprecio, con un asco de su propia historia, en el sentido de lo que tuvo que vivir respecto a la impunidad por el crimen de su padre. Y con el Camilo nos miramos y dijimos, bueno, acá hay una historia. O sea, el caso de Carmelo Soria era mucho más que el crimen de Carmelo Soria. Había una historia de impunidad, había una historia de una familia que crece profundamente torcida, había la historia de un país que no se hacía cargo, olvidaba a sus muertos. Entonces, ¿cómo, si es más, se crea, se construye o se descubre? Para mí fue ese momento clave, descubrir que había algo más importante y sobre eso uno va destapando cosas con el reporteo y en el fondo va construyendo la historia y la narración en función de lo que uno va encontrando. Bueno, ahí también tú decías, hay un momento de eureka, ¿cierto? Un momento de descubrimiento, pero también hay un diseño de parte de ustedes porque ahí solamente en esa enumeración hay varias capas. Hay una capa personal, hay una capa familiar, hay una capa mediática, hay una capa de Estado. ¿Cómo se articula una historia con tantas capas en el fondo? Es difícil, pero yo tengo un amigo mío que somos los dos muy neuróticos y él me dijo una frase que lo encuentro fantástica. Me dijo, amigo, la neurosis nunca se supera, solo se administra. ¡Oh, fascinante! Y yo creo que construir historias de esa manera, a través de una cuestión súper organizada, que es el reporteo, identificar las fuentes, dividir las fuentes en 3 capas, armar un índice, armar una estructura, aterrizarlo en un texto, esa manera tan ordenada, al menos a mí me da paz, me facilita la vida y
siento que la mayor dificultad está en tres niveles. El primero es el emocional. En el fondo, cuando uno investiga crímenes de lesa humanidad, tiene que leer cosas bien, bien Crudas. crudas, ¿ya? Y eso un poco como que te lleva a un espacio bien, bien oscuro del que, siendo súper realista, uno no sale intacto. ¿No? Y puede ser además algo extraño para una generación que no le tocó vivirlo en carne propia. Exacto, exacto. Creo que eso le da un valor distinto y que refuerza justamente el segundo punto, que es la capa, si uno quiere, más profesional. En el fondo, ya, hay una sensibilidad con este tema, hay una manera de empatizar con estos temas, pero desde la tarea del periodista, cómo yo ofrezco rigor, cómo ofrezco profesionalismo y sé contar esta historia, y que se condice con el punto número 3, que yo creo que es más complejo para los que trabajamos violencia política, es cómo te alejas de la chapa del periodista activista, del periodista de izquierda. Y ahí es donde el punto 2, que es el rigor y el profesionalismo, eh, es muy importante. De hecho, el premio que nos ganamos un poco viene a consolidar esa idea de que cuando uno es profesional y trabaja con el rigor por delante, las chapas quedan de lado. O sea, el premio lo entregan 5 jurados y 3 son premios nacionales de periodismo. Entonces, es una manera de validación entre pares que yo creo que es importante. Ahí quiero preguntarte precisamente por, de alguna manera, la otra cara del rigor eh, y relacionarlo con la idea de una estructura de historia, con un desarrollo quizás más pensando en el atractivo que la historia debe tener Mm, para que los lectores quieran leerla finalmente. ¿Y por qué hago esta comparación? Porque claro, el rigor, el reporteo, los llevó a ustedes a muchas fuentes documentales, muchos archivos, comprobar mm, muchos datos, sí. pero si yo pongo solo una lista de datos, eso no se constituye por sí solo en una historia ni es atractivo para nadie en el fondo. Entonces, ¿cómo se equilibra ese rigor, que es absolutamente indispensable, con contar una buena historia, con el estilo, con la pluma? Oh, eso es muy interesante. En nuestro caso, al menos, tuvimos que revisar 12 años de prensa, todos los diarios de Chile que tuvieran la palabra o las palabras clave como asociadas a lo nuestro. Es un archivo, un cajón gigante. El caso nuestro tenía veintitantos tomos judiciales, de los cuales son 400 páginas cada uno más o menos. El número final que teníamos era algo así como 17.000 páginas de tomos judiciales. Hicimos más de 100 entrevistas y esa es como solo la primera parte, porque en el fondo lo siguiente es lo que tú decías. No basta tener el dato, no basta tener el rigor si uno no tiene la capacidad de contar una buena historia. Aquí le escuchaba una vez que creo que era al periodista Rodrigo Fluxá, que decía: yo quiero competir contra Netflix, decía. En el fondo, que una persona se manda una maratón un fin de semana a una serie y que evalúe que su otra alternativa sea leer 6 horas de corrido mi libro. Y ahí es donde la pluma es muy importante, saber contar una historia, ponerle narración, ponerle referencias sensitivas, en el fondo que la persona identifique a través de las escenas, se siente interpelado, se sienta conmovido, que no diga simplemente porque el archivo lo dice, lloró, punto. No, sino que tiene que ser algo que la gente pueda leer y llore al leer lo que está escrito. Yo creo que ese es un valor que es bien importante para contar historias. Todo el famoso nuevo periodismo, el periodismo narrativo. Yo me siento muy parte de esa escuela. Tengo grandes colegas que son tremendos investigadores y que sus investigaciones no llegan a ningún lado porque no escriben bien. Y además tengo colegas que escriben increíble y se han retirado un poco del periodismo y se dedican más a la A la ficción literatura, claro. porque no son buenos investigadores. Entonces, encontrar ese equilibrio para mí es fundamental y sobre todo con sustancia. En el fondo, que la pluma no sea como periodismo con firuletes y como maquillaje, sino que pueda ser realmente algo que conmueva a las personas y las acerque a la historia y las mantenga ahí. Ahí entonces te pregunto por referentes. ¿A quién sigues? ¿Qué pluma te parece más interesante, similar a lo que ustedes hacen o a lo que tú vas a hacer? Porque ya vamos a conversar de lo que viene en Sí, el futuro. oh, qué difícil pregunta.
Yo creo que todos tienen un pequeño canon. En mi caso, yo diría que es primero Manuel Carrer, no sé si han leído a Manuel Carrer. Su mejor libro se llama Manuel Adversario. Creo que no hay nada parecido y es lo que me gustaría hacer a mí. En el fondo, dejar de trazar líneas simples entre buenos y malos y poder encontrar las capas que tienen las personas. Ahí vamos a contar del siguiente proyecto en el que estoy, pero es un poco eso. Me gusta mucho lo que hace Leila Guerriero, que creo que se ha pasado un poco últimamente, en el sentido de ponerle sentido humano, ponerle rostro a las historias. Eh, Creo que ahí hay algo muy interesante. A nivel chileno me gusta mucho Rodrigo Fluxá, esta obsesión por la investigación, que recomiendo muchísimo. Y por cierto, creo que igual es importante leer literatura. Te abre la mente, igual te saca un poco el periodismo más tradicional y te ayuda a pensar el texto, el papel de otra forma. Y para mí, yo creo que Bolaño es como el uno, que si no han leído Bolaño, háganlo y después ya dejen de hacerlo si no van a entrar en una profunda depresión, pero lo recomiendo a priori. Yo creo que por ahí va un poco la... Súper. Sí, Quiero hablar entonces del futuro, pero antes voy a dar un pequeño paso por el pasado. Porque, claro, el origen, y quiero que compartamos también eso con los estudiantes, el origen de este proyecto está aquí, sí, está en esta escuela y en la formación, en el track académico. sí. ¿Cómo surge la idea que finalmente termina convirtiéndose en Carmelo matar dos veces el mismo hombre? Quisiera ir un paso más atrás, más que la historia como concreta, me interesa destacar, sobre todo con ustedes que están acá, el valor que yo encontré, sobre todo en la formación que recibimos acá, respecto al texto, ¿ya? El papel. Creo que hoy día se lee menos, dicen. No sé, siento que yo soy un militante acérrimo del texto, soy un canuto del papel. Cuando siento que la literatura, leer, es inevitablemente íntimo. Tiene esa cuestión que no tiene en otro espacio, o sea, uno escucha música con más personas, uno puede compartir, ver una película. Ahora con las redes sociales es como si todos estuviesen hablando al mismo tiempo, pero creo que el texto tiene esto de poder hablar frente a frente. Hay una persona que escribe, otra persona que lo recibe. Y creo que esa base fue fundamental para construir esto que partió como un reportaje en nuestra escuela y decidir llevarlo a un libro. Entonces, efectivamente, nosotros teníamos una idea para el reportaje de taller, esa idea no prosperó, llegamos a esta otra historia, comenzamos a investigar, nos dimos cuenta que había acceso a las fuentes, que había una historia que contar, como te estaba diciendo, y ahí entrevistamos a una fuente de contexto, que es un periodista que se llama Javier Rebolledo, que fue el editor de este libro, que él es una persona profundamente reputada en el mundo de la memoria y los derechos humanos. Y él nos dice, oye, pero ustedes tienen mucha información acá, tienen acceso a fuentes que nunca han hablado, eh, tienen algo, hay carne acá, ¿por qué no lo hacen un libro? O sea, y nosotros, imposible creerlo, yo estaba en tercer año, cuarto año, Exacto. y era mucho más flaco, estaba rubio en ese tiempo, estaba teñido, y niño, o sea, era un niño, y no tenía el camino claro de cómo se hacía. Agrego ahí un pelo en la sopa la importancia de tener siempre un mentor, alguien que te vaya guiando. En ese tiempo fue Manuel Delano, el profesor, ¿cierto? Fue también Javier como editor. Y 4 años después de acompañamiento y ensayo y error, salió publicado el libro. Disculpa, pero a propósito de lo que Mm. hablábamos de la pluma, yo me acuerdo que con Camilo entregamos este primer borrador que era mucho más narrativo, ¿ya? Era mucha descripción de escena, mucha referencia sensitiva. Y tuvimos una reunión y dice, no, nosotros vamos a hacer un ajuste porque hay que volver un poco más a lo tradicional. Ya, y yo todo como, no sé, inocente, le digo a mi editor, oye, pero es que, mira, de hecho le hice un PowerPoint, mira qué triste, para explicarle cómo, porque yo pensaba que este formato más narrativo y podía funcionar mejor. Ya, y estaba presentando y me interrumpe y me dice, mira, yo a ustedes los admiro con todo mi corazón porque tienen 20 años y van a sacar su primer libro.
Yo, el primer libro que hice, lo hice después de estar escribiendo de lunes a sábado, todos los días, durante 10 años, para un medio de comunicación. O sea, sé de lo que hablo, créanme. eh, Le hicimos caso. Fue bien revelador ¿Tenía razón? y tenía razón. Y tenía razón, la verdad. Porque, este es como el subtexto, es muy difícil que un libro de periodismo de investigación, por la mera investigación, sea reputado o exitoso, requiere de otros elementos también. ¿Quién lo publicó, quién lo editó y quién lo publica? Y es distinto cuando son dos estudiantes que tienen menos peso, si uno quiere, que un periodista tradicional. Ahí requiere que los otros elementos estén más fuertes. En el fondo, que la edición sea más fuerte, que el trabajo de medio sea más fuerte, qué sé yo. Pero esa fue un poco la historia. Y mencionaba al principio lo del libro porque fue una decisión. O sea, lo pudimos haber hecho otro formato. eh, Más allá de que el trabajo para la universidad era en texto. Pero decidimos el libro por esa intimidad, que a mí y a Camilo nos gusta mucho leer, ese frente a frente inevitable, en el sentido de que van a pasar los años y, pucha, alguien va a agarrar este libro y, no sé, va a encontrarse con una historia que lo va a conmover, con una historia con la que puede emocionarse, con la que puede empatizar, con la que puede subrayar cosas que muchas veces va a decir, esta, este verso, este párrafo me interpela o me interpreta mejor que algún amigo, que algún consejo que me han dado. Esta historia, la de este personaje, me conmueve y creo que esa complicidad a través del tiempo es muy trascendental. Creo que es el reflejo de nuestra propia humanidad. Y por eso yo defiendo tanto el texto, porque creo que mientras existan personas que estén solas, que se sientan solas, siempre va a ser necesario que tengan estas historias que les sigan hablando al oído. Bueno, y esa búsqueda de complicidad y de intimidad continúa. Sí, Ahora sí, sí. ¿qué es lo que se viene? ¿En qué está el autor de libros, Andrés López Soto? Ay, sí, me encanta escribir. Lamentablemente no me dedico tiempo completo a escribir. Una vez le dije a la Alejandra Matus, que me presentó el libro, y me dijo, no, yo me acerqué a ella y le dije, oye, qué bacán lo que tú haces de solo dedicarte a investigar y a escribir. Es el sueño, yo quiero eso. Y me mira, sí, sí, pero si yo no hago eso. Nadie lo hace en Chile, me dice. Así que es un poco baño de realidad. Todos tenemos un segundo trabajo y nos dedicamos a esto en paralelo. Y desde que abracé esa idea estoy mucho más en paz con mi neurosis. Entonces yo tengo mi trabajo, por supuesto, trabajo en comunicaciones, pero siempre tengo una especie, una pyme de autor que corre por al lado. Eh, Publiqué ese libro, escribo textos, perfiles, crónicas, 2 al año, con calma, sin ningún apuro, porque me gusta. Eh, Persigo esa pasión periodística y de escribir, porque soy un poco adicto también. Pero ahora estás en un Y proyecto concreto de libros, según sí, es entiendo. que estaba haciendo este camino para contarte que una vez, y en este Dale. como camino de escribir lo que me gusta, escribí sobre un autor, un escritor de Vicuña, que tiene una gran historia, un personaje alcohólico, para mí el mejor escritor que hay en Chile, pero está perdido en Vicuña y no ha sido descubierto. Y lo publiqué, y un día me suena el teléfono y me llaman de la editorial Penguin Random House. Y me dicen, oye, leímos tu texto de este escritor, un texto improbable, y nos gustaría que nos juntemos. Y nos juntamos. Me contaron que estaban interesados en que fuera parte del catálogo de autores, que qué historia tenía a mano, y ahí les conté lo que tenía más o menos pensado para este segundo libro, que es, a propósito del libro 1 de Carmelo Soria, la brigada que lo asesina de la DINA era una brigada muy particular, era la élite de la DINA, eran los oficiales más cercanos a Augusto Pinochet y eran, digamos, una brigada de operaciones especiales. Y tienen una serie de historias posteriores de ajustes de cuentas entre ellos mismos. Y este libro se va a llamar Ajuste de cuentas, justamente. Y es la historia del auge y la caída de la élite de la DINA, siguiendo 3 casos que se distancian un poco del libro de memoria tradicional, que siempre va como desde las víctimas, que son violencia política, entonces son víctimas que por su posición política fueron asesinadas. Aquí son 3 víctimas, una fue un agente de la misma brigada, otro fue un colaborador civil de la dictadura y otro fue un funcionario público de derecha en la época. Y por supuesto va a estar Víctimas contado improbables. víctimas improbables. Y va a estar contado desde la perspectiva de los victimarios.
siguiendo un poco lo que hacía Carrer con el adversario. Así que en Perfecto. esa ando. Buenísimo. Entonces, la mejor de las suertes. Atentos ustedes también a cuando Ajuste de Cuentas esté ya disponible en librerías. Andrés López Aguad, un orgullo tenerte nuevamente aquí en casa con nosotros. Gracias por compartir todo este aprendizaje y este camino que, por cierto, queda mucho todavía por recorrer. Y a ustedes los dejamos Gracias. invitados a seguir disfrutando de nuestro Festival de Historias y aquí en YouTube de todas las entrevistas que vamos a realizar durante esta semana.